Hay una razón por la que te sientes tan cansado. Hay una razón por la que, a pesar de tus oraciones, la ansiedad vuelve a atacar, por la que la tentación parece encontrar siempre una grieta para entrar, por la que los conflictos en tu hogar estallan sin aviso. La razón es esta: has estado peleando la guerra más importante de tu vida con las armas equivocadas. Has llevado tus buenas intenciones a un campo de batalla donde vuelan flechas de fuego. Has llevado tu lógica a una guerra contra principados y potestades. Has estado peleando una batalla sobrenatural con armas naturales. Y es por eso que siempre terminas herido, frustrado y agotado. Pero hoy eso se termina, porque el comandante de los ejércitos celestiales no te ha enviado a esta guerra para que seas una víctima. Te ha reclutado para que seas un vencedor, y para ello ha abierto para ti las puertas de su propia armería. En la enseñanza de hoy no te voy a dar un sermón, te voy a equipar para la guerra. Vamos a abrir juntos el manual de operaciones del guerrero de Dios, Efesios capítulo 6, y te voy a enseñar pieza por pieza a vestirte con la armadura de Dios. No como una bonita metáfora, sino como un equipamiento espiritual real y tangible que tiene el poder de hacerte invulnerable. Aprenderás a usar la verdad como tu fundamento, la justicia como tu blindaje y la fe como el escudo que apaga todos los dardos del maligno. Así que si estás harto de ser un blanco fácil para el enemigo, si estás listo para dejar de ser un civil asustado y convertirte en un soldado de élite en el ejército de Cristo, entonces ponte de pie en tu espíritu, presta atención, porque tu entrenamiento para la victoria comienza ahora. Comencemos. Hermanos, ¿alguna vez han sentido que están peleando una batalla que no pueden ver? Es una de las experiencias más desgastadoras y frustrantes de la vida. Te esfuerzas con toda tu alma, usas tu inteligencia, tu fuerza de voluntad, tus recursos, pero esa depresión no se va. Esa ansiedad vuelve una y otra vez. Ese conflicto en tu matrimonio estalla sin razón aparente. Es como intentar golpear a un fantasma con los puños, como tratar de apagar un incendio con un abanico. Te agotas, te desesperas y al final te sientes impotente, como si una fuerza invisible estuviera saboteando cada uno de tus intentos de encontrar la paz. Si te has sentido así, no es tu imaginación. Es tu espíritu discerniendo una verdad que a menudo ignoramos. Las batallas más grandes de nuestra vida no se libran en el mundo que vemos. Se libran en una dimensión invisible. Y la razón principal de nuestra derrota y nuestro agotamiento es que hemos estado tratando de pelear una guerra espiritual con armas humanas. Y las armas humanas son completamente inútiles contra un enemigo espiritual. El apóstol Pablo, el gran general de la fe, nos descorre el velo del mundo invisible y nos da el diagnóstico más importante para nuestra vida de oración. En su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12, él nos da esta revelación que lo cambia todo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detengámonos aquí porque esta es la base de toda nuestra victoria. Pablo nos da una orden: dejen de pelear la guerra equivocada. Tu lucha no es contra sangre y carne. Tu cónyuge no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Ese familiar que te hirió no es tu verdadero adversario. Son simplemente los instrumentos, a menudo inconscientes, que un poder superior está usando para atacarte. Mientras sigas peleando contra las personas, estarás desperdiciando tus balas en el títere, mientras el titiritero se ríe de ti desde la sombra. Esta revelación nos libera de la amargura y nos enfoca en el verdadero enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? Pablo lo describe con una precisión militar. No es un simple demonio desorganizado, es un ejército. Un ejército con una jerarquía, con una estructura de mando. Menciona principados, que son rangos de autoridad demoníaca sobre territorio. Habla de potestades, que son poderes específicos. Habla de gobernadores de las tinieblas, estrategas que operan en la oscuridad de los sistemas de este mundo. Y habla de huestes espirituales de maldad, los soldados de infantería de este ejército oscuro. Lo que enfrentamos no es una pandilla callejera, es un ejército organizado, inteligente y con un solo objetivo: tu destrucción. Y esta guerra, nos dice Pablo, se libra en las regiones celestes, es decir, en el mundo espiritual. La batalla por la paz de tu hogar no comienza en tu sala, comienza en el mundo invisible. La batalla por la sanidad de tu cuerpo a menudo comienza con una flecha de enfermedad lanzada desde esa dimensión. La batalla por tu mente se libra con susurros y argumentos que no nacen en tu cerebro, sino que son inyectados desde ese lugar. Cuando entendemos esto, nuestra frustración se convierte en revelación. Ahora entendemos por qué nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para vencer esa adicción. Entendemos por qué el mejor argumento lógico no puede sanar un corazón roto por la amargura. Entendemos por qué, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, seguimos cayendo en el mismo ciclo de ansiedad. Hemos estado llevando cuchillos a una guerra de tanques.
Hemos estado peleando una guerra sobrenatural con armas naturales. Pero aquí vienen las noticias más gloriosas. El mismo Dios que nos revela la existencia y la organización de este ejército enemigo no lo hace para aterrarnos, lo hace para prepararnos. Él nunca nos mostraría el tamaño de nuestro enemigo sin habernos entregado ya un armamento superior. El resto del capítulo 6 de Efesios no es un lamento, es un manual de la armería del cielo. Es Dios diciéndonos, hijo, hija, esta es la guerra en la que estás. Y para que salgas victorioso, he diseñado para ti una armadura a la medida, una armadura que no es de este mundo, una armadura forjada en el fuego de mi propia santidad y de mi propio poder. Esta no es una metáfora poética, es un equipamiento espiritual real y tangible. Y aprender a ponérsela, a activarla y a usarla cada día no es una opción para el creyente que quiere vivir en paz. Es una necesidad de supervivencia. No estás llamado a ser una víctima de esta guerra invisible. Has sido llamado a ser un soldado de élite, revestido con el poder de Dios. Y la primera pieza de este equipamiento divino, la que sostiene todo lo demás en su lugar, no es un arma de ataque, sino el fundamento mismo de toda nuestra victoria. Amado, cuando un soldado romano se preparaba para la batalla, la primera pieza que se ponía no era el casco, ni la coraza, ni la espada. Lo primero que hacía era ceñirse los lomos con un cinturón de cuero grueso y resistente. Este cinturón era el fundamento de toda su armadura. Era lo que mantenía su túnica en su lugar para no tropezar, y era la base de la que colgaban su espada y otras armas. Un soldado con un cinturón flojo era un soldado vulnerable, inestable y en peligro de perder sus armas en medio del combate. Y no es una casualidad que al revelarnos el arsenal del cielo, la primera pieza que el apóstol Pablo nos ordena tomar sea precisamente esta, el cinturón de la verdad. La guerra espiritual en su esencia no es una batalla de poder contra poder, es una batalla de verdad contra mentira. Y el comandante en jefe del ejército enemigo, nuestro adversario, es por su propia naturaleza un mentiroso. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44 lo definió con una claridad aterradora. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Su reino entero está construido sobre un fundamento de engaño. Sus armas principales no son espadas de acero, son susurros de duda, argumentos de acusación y propaganda de desesperanza. Él te ataca con la mentira de que Dios no te ama de verdad, de que su gracia tiene un límite. Te ataca con la mentira de que tu identidad está definida por tu peor error, no por la sangre de Cristo. Te ataca con la mentira de que tu situación es irremediable, de que no hay esperanza. Y estas mentiras, si las creemos, nos paralizan, nos desestabilizan y nos desarman, dejándonos expuestos a esos ataques. Por eso, la primera pieza de nuestra armadura no es una defensa, es una declaración de realidad. Ceñirse con el cinturón de la verdad es mucho más que simplemente no decir mentira. Es el acto de envolver nuestra vida entera, nuestro mundo interior, nuestra mente y nuestro corazón con la realidad inmutable de quién es Dios y de lo que Él ha dicho en su palabra. Es la decisión consciente de que la Biblia y no nuestros sentimientos, no nuestras circunstancias y no las opiniones del mundo será la única fuente de verdad a la que nos aferraremos. Este cinturón es el que nos da firmeza. En Efesios capítulo 6, versículo 14, la orden comienza: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La firmeza en la batalla espiritual no viene de nuestra fuerza de voluntad, viene de estar anclado en una verdad que no cambia. Cuando tus sentimientos te gritan, estás solo, el cinturón de la verdad te mantiene firme, recordándote la promesa de no te dejaré ni te desampararé. Cuando las circunstancias te gritan vas a fracasar, el cinturón de la verdad te sostiene con la certeza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, el cinturón de la verdad es el que nos permite usar nuestra arma ofensiva. Del cinturón colgaba la espada, espiritualmente es igual, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero si no estamos ceñidos por la verdad, si no creemos fundamentalmente que la Biblia es la verdad absoluta, ¿cómo podemos usarla con autoridad para atacar las mentiras del enemigo? Un creyente que duda de la Biblia es un soldado que va a la guerra con la espada guardada en la mochila. El cinturón de la verdad es lo que pone la espada en nuestra mano, lista para ser usada. ¿Cómo nos ponemos este cinturón cada día? No es un acto automático, es una decisión consciente. Primero lo hacemos llenando nuestra mente de la palabra de Dios. No puedes estar ceñido por una verdad que no conoces. La lectura diaria, la meditación y la memorización de las Escrituras son el acto de fabricar y fortalecer tu cinturón. Segundo, lo activamos con nuestra boca. Cuando el enemigo te lanza una mentira, tú respondes declarando la verdad en voz alta. Estás en ese momento ajustando tu cinturón. Estás recordándole al infierno y a tu propia alma cuál es la realidad que gobierna tu vida. Tercero, lo vivimos con nuestras acciones. Vivir en la verdad significa vivir con integridad.
ser una persona de una sola pieza, donde lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos están en perfecta armonía. Esta integridad es la que no le da al enemigo ninguna grieta en nuestra armadura por donde pueda atacar. El Señor Jesús nos dio la promesa definitiva ligada a esta arma. En Juan capítulo 8, versículo 32, Él declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La libertad del tormento mental, de la opresión, del miedo, no es un sentimiento, es el resultado de conocer y de vivir ceñido por la verdad de Dios. La verdad es el blindaje fundamental de nuestra alma. Una vez que nuestro fundamento está seguro, una vez que estamos parados firmes en la realidad de lo que es verdadero, el siguiente movimiento estratégico es proteger el blanco más vital y más vulnerable a los ataques del enemigo, nuestro corazón. Amados, una vez que hemos establecido nuestro fundamento inquebrantable en la verdad de Dios, el siguiente movimiento en nuestra preparación para la guerra es proteger el blanco más vital y más atacado por el enemigo. Un soldado puede sobrevivir a una herida en un brazo o en una pierna, pero una herida en el corazón es mortal. En la armadura romana, la coraza era una pieza maciza de metal o cuero que cubría el torso, protegiendo los órganos vitales, el corazón, los pulmones, el centro de la vida. Espiritualmente, la segunda pieza de nuestra armadura cumple esa misma función, la coraza de justicia. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere solo al órgano que bombea sangre, se refiere al centro de nuestro ser, la sede de nuestras emociones, nuestra autoestima, nuestro sentido de valor y de dignidad. Y es precisamente ahí donde el enemigo lanza sus flechas más venenosas. Él no ataca nuestra lógica, ataca nuestro corazón con los dardos de la acusación, la culpa y la condenación. Su objetivo es herir nuestra identidad, hacernos sentir sucios, indignos y descalificados para acercarnos a Dios. Si Él logra perforar nuestro corazón con la mentira de que no somos lo suficientemente buenos, habrá neutralizado a un soldado de Dios. Nuestra reacción humana y religiosa cuando nos sentimos acusados es intentar protegernos con una coraza de justicia propia. ¿Qué es esto? Es el esfuerzo inútil de tratar de sentirnos dignos delante de Dios basándonos en nuestras buenas obras. Cuando el enemigo nos acusa de un error pasado, nosotros le respondemos mentalmente: sí, pero he hecho muchas cosas buenas, doy mi ofrenda, sirvo en la iglesia, soy una buena persona. Intentamos que nuestras buenas obras pesen más que nuestras malas, pero esta coraza, amado, no está hecha de acero, está hecha de trapo sucio. La Biblia misma dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es una defensa frágil que el más pequeño de los ataques del enemigo puede perforar, porque en el fondo sabemos que no somos lo suficientemente buenos. La revelación que nos hace libres y que nos da una protección impenetrable es que la coraza que Dios nos ofrece no la fabricamos nosotros, es un regalo. No es la coraza de nuestra justicia, es la coraza de la justicia de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, se nos da la verdad más gloriosa del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Detengámonos en esta transacción divina. En la cruz, Jesús, que era perfectamente justo, tomó sobre sí toda nuestra injusticia, todos nuestros pecados, y a cambio nos dio a nosotros toda su justicia perfecta. Fue un intercambio. Le dimos nuestra basura y Él nos vistió con su manto de pureza. Por lo tanto, cuando Dios te mira ahora, si has puesto tu fe en Cristo, Él no ve tus errores, no ve tus fallas. Él ve la justicia perfecta, intachable de su propio Hijo amado. ¿Estás vestido con la justicia de Cristo? Esta es la coraza de la que habla Pablo en Efesios, capítulo 6. Cuando el enemigo viene a tu corazón y te lanza la flecha de la acusación diciendo: recuerda lo que hiciste ayer, eres un hipócrita, no eres digno, tú ya no te defiendes con tus propias obras. Levantas el pecho y dejas que la flecha rebote en la coraza de la justicia de Cristo. Y le responde con autoridad: acusador, tienes razón, yo no soy digno por mí mismo. Pero la noticia que no has entendido es que mi justicia no se basa en mi desempeño, se basa en la obra consumada de Cristo. Estoy vestido con su perfección. Y contra esa justicia ninguna de tus acusaciones tiene poder. Soy la justicia de Dios en Él. ¿Te das cuenta de la libertad que esto trae? Ya no tienes que vivir bajo el peso agotador de tratar de ser perfecto para ser aceptado por Dios. Ya has sido aceptado. La coraza de justicia te libera de la mentalidad de un esclavo que trata de ganar el favor de su amo y te posiciona como un hijo amado que ya tiene el favor de su padre. Esta seguridad es la que protege tus emociones. La ansiedad de no ser suficiente se disuelve. El miedo al castigo desaparece y la condenación pierde su veneno. Tu corazón, el centro de tu ser, por fin puede estar en paz, no porque seas perfecto, sino porque estás perfectamente cubierto. Ponerse esta coraza cada día es un acto de fe. Es despertar por la mañana y en lugar de empezar a repasar tus fallas, declarar: gracias, Padre, porque hoy no camino en mi propia bondad, sino que estoy revestido de la justicia de tu Hijo.
Soy aceptado, soy amado y soy justo a tus ojos por causa de Él. Al hacer esto, estás activando tu protección contra el ataque emocional más común del enemigo. Estás blindando tu corazón. Con nuestro fundamento firme en la verdad y nuestro corazón protegido por la justicia de Cristo, estamos estables y seguros. Pero un soldado no puede ganar una batalla si está de pie sobre un terreno resbaladizo. Necesita un calzado que le dé tracción, que le permita avanzar con firmeza y que lo mantenga de pie en medio del combate. Amados, qué seguridad tan inmensa es tener nuestro ser anclado en la verdad y nuestro corazón blindado por la justicia de Cristo. Pero un soldado, por muy bien protegido que esté su torso, es inútil si no puede mantenerse en pie. La guerra es un terreno inestable, resbaladizo por el barro de la confusión y las piedras de la adversidad. Un guerrero que pierde el equilibrio es un guerrero que pierde la batalla. Y es por eso que la siguiente pieza de nuestra armadura es crucial para nuestra estabilidad. Pablo nos ordena en Efesios capítulo 6 versículo 15 que calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Para entender el poder de esta pieza, pensemos en el calzado de un legionario romano. No eran sandalias comunes, eran botas de cuero grueso con clavos o tachuelas en la suela. Estos clavos se aferraban a la tierra, dándole al soldado una tracción, una firmeza, una estabilidad extraordinaria. Le permitían mantenerse firme ante la embestida de un enemigo, marchar por terrenos difíciles sin resbalar y avanzar con confianza y rapidez. Sin ese calzado, el soldado más fuerte podía ser derribado por un simple empujón en un terreno resbaladizo. Espiritualmente nosotros también caminamos por un terreno peligroso. El enemigo de nuestra alma se especializa en crear terrenos resbaladizos en nuestra vida. Son las crisis inesperadas, las malas noticias, las ofensas de otras personas. Son todas esas situaciones diseñadas para hacernos perder el equilibrio emocional y espiritual, para que resbalemos y caigamos en la queja, en la duda o en la desesperación. Y el arma que Dios nos ha dado para mantenernos firmes en medio de todo esto es el calzado del Evangelio de la paz. ¿Qué es este calzado? No es solo la paz como un sentimiento, es el Evangelio de la paz, es la buena noticia. Es la verdad fundamental y anclada en la roca de que gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, tú y yo ya no estamos en guerra con Dios. Hemos sido reconciliados. Estamos en un estado de paz permanente con el Rey del Universo. Nuestra relación con Él ya no se basa en nuestro desempeño, sino en su gracia. Estamos en sus manos y nada ni nadie nos puede arrebatar de ahí. Estar calzado con esta verdad significa que nuestra estabilidad emocional y espiritual no depende de las circunstancias externas, sino de esta realidad interna e inmutable. Significa que cuando la tormenta de una crisis financiera golpea, tus pies no resbalan, porque tu estabilidad no está en tu cuenta bancaria, está en tu paz con Dios. Cuando la ofensa de una persona intenta derribarte, no caes, porque tu equilibrio no depende de la aprobación de los hombres, sino de tu aceptación incondicional en el amado. Este calzado te da una firmeza que el mundo no puede entender. Te permite estar de pie en medio del caos, no con una sonrisa falsa, sino con una serenidad profunda que nace de la certeza de que sin importar lo que pase en la tierra, tu posición en el cielo está segura. Es la paz que tenía Jesús durmiendo en la barca en medio de la tormenta. Su paz no venía de la ausencia de la tormenta, sino de la certeza de su relación con el Padre. Además, la palabra apresto en el original griego significa preparación, disposición. Calzarse con el Evangelio de la paz también significa estar siempre preparado y dispuesto para llevar esa buena noticia de paz a otro. Un soldado con las botas puestas está listo para moverse, listo para marchar a donde su comandante lo envíe. Un creyente cuyos pies están calzados con el Evangelio no vive encerrado en su propia bendición. Está siempre listo para ser un instrumento de paz, para llevar una palabra de reconciliación a una familia en conflicto, para compartir la esperanza con un compañero de trabajo que vive en ansiedad. La palabra de Dios nos muestra cómo esta paz se convierte en nuestra fortaleza. En el libro de Isaías capítulo 30 versículo 15 Dios le dice a su pueblo: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La verdadera fortaleza espiritual no es el activismo frenético, es la quietud y la confianza que nacen de saber que estamos en paz con Dios. Esa quietud es la que nos permite escuchar su voz y pelear nuestras batallas con su estrategia y no con nuestro pánico. Por lo tanto, ponerse este calzado cada mañana es un acto de fe, es una oración de declaración. Padre, hoy calzo mis pies con el Evangelio de la paz. Me paro firme en la verdad de que he sido reconciliado contigo por la sangre de Cristo. Mi estabilidad no depende de mis circunstancias, sino de mi posición inamovible en tu gracia. Y me declaro listo y dispuesto a llevar
esta buena noticia de paz a cada lugar y a cada persona que tú pongas hoy en mi camino. No resbalaré porque estoy anclado en ti. Con nuestro fundamento seguro en la verdad, nuestro corazón protegido por la justicia y nuestros pies firmemente plantados en la paz del Evangelio, estamos en una posición defensiva casi perfecta. Somos un soldado estable, equilibrado y difícil de derribar, pero el enemigo no se rendirá. Ahora comenzará a lanzar sus ataques a distancia, sus flechas de fuego, diseñadas para perforar nuestras defensas desde lejos. Y para eso necesitamos nuestra principal arma defensiva. Amados, un soldado puede estar firmemente plantado en el suelo, con su fundamento en la verdad, su corazón protegido y sus pies anclados en la paz, pero la batalla rara vez se limita al combate cuerpo a cuerpo. El enemigo de nuestra alma es un arquero cobarde. A menudo no se atreve a enfrentarnos cara a cara. Su táctica preferida es lanzar sus ataques desde la distancia, disparar su flecha encendida cuando menos lo esperamos, buscando herirnos, confundirnos e incendiarnos en pánico antes de que podamos siquiera reaccionar. Y para esta guerra a distancia Dios nos ha entregado el arma defensiva más versátil y más poderosa de todo nuestro arsenal, el escudo de la fe. Cuando el apóstol Pablo habla del escudo, no está pensando en un pequeño disco de metal para desviar golpes. El escudo de un legionario romano, el scutum, era una obra maestra de la ingeniería defensiva. Era un escudo grande, rectangular, curvado, que cubría al soldado desde la rodilla hasta los ojos. Era una puerta portátil, un muro móvil. Y estaba recubierto de cuero grueso que los soldados mojaban ante la batalla. Esta no era un arma pasiva, era una defensa activa y universal. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Detengámonos en la inmensidad de esta promesa. El escudo de la fe no apaga algunos dardos, apaga todos los dardos de fuego. No importa qué tipo de flecha te lance el enemigo, este escudo es la defensa universal. Pero ¿qué son estos dardos de fuego? No son problemas físicos, son pensamientos, son las sugerencias venenosas que el enemigo dispara directamente a tu mente. El dardo de fuego de la duda, ¿de verdad Dios dijo que te va a sanar? Mira tus síntomas. El dardo de fuego del miedo, y si pierdes tu trabajo y si algo le pasa a tus hijos. El dardo de fuego de la tentación, una imagen lujuriosa que aparece de la nada en tu mente, un recuerdo amargo que busca encender la ira. Y el dardo de fuego de la acusación, eres un fracaso, le volviste a fallar a Dios, no tienes remedio. El fuego de estos dardos es la emoción tóxica que producen, la ansiedad, la lujuria, la amargura, la condenación. Su objetivo es incendiar tu alma. Y es aquí donde entendemos el poder del escudo de la fe. La fe no es un sentimiento de optimismo, la fe es un acto de guerra. Es el acto de levantar deliberadamente la promesa de Dios para interponerla entre tú y el dardo de fuego del enemigo. Tomar el escudo es una decisión. Cuando el dardo del miedo a la enfermedad vuela hacia ti, tú tomas el escudo de la fe, levantando la promesa de Isaías 53 y declarando, no, por su llaga yo fui curado. Has bloqueado el dardo con la promesa. Tu fe es la que activa el poder defensivo de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que el escudo no solo bloquea, sino que apaga el fuego. Recuerda que el escudo romano estaba cubierto de cuero mojado. Cuando una flecha encendida golpeaba el escudo, no solo era detenida, sino que el fuego se extinguía instantáneamente con un siseo. Esa es la imagen de nuestra fe. Cuando nuestra fe está empapada en el agua de la palabra y en la presencia del Espíritu Santo, no solo detiene la mentira, sino que apaga por completo el fuego emocional de la angustia y el tormento que esa mentira quería producir. Neutraliza el veneno. Por lo tanto, ponerse este calzado cada mañana es un acto de fe. Es una oración de declaración. Padre, hoy calzo mis pies con el Evangelio de la paz. Me paro firme en la verdad de que he sido reconciliado contigo por la sangre de Cristo. Mi estabilidad no depende de mis circunstancias, sino de mi posición inamovible en tu gracia. Y me declaro listo y dispuesto a llevar esta buena noticia de paz a cada lugar y a cada persona que tú pongas hoy en mi camino. No resbalaré porque estoy anclado en ti. Con nuestro fundamento seguro en la verdad, nuestro corazón protegido por la justicia y nuestros pies firmemente plantados en la paz del Evangelio, estamos en una posición defensiva casi perfecta. Somos un soldado estable, equilibrado y difícil de derribar, pero el enemigo no se rendirá. Ahora comenzará a lanzar sus ataques a distancia, sus flechas de fuego, diseñadas para perforar nuestras defensas desde lejos. Y para eso necesitamos nuestra principal arma defensiva. Amados, un soldado puede estar firmemente plantado en el suelo, con su fundamento en la verdad, su corazón protegido y sus pies anclados en la paz, pero la batalla rara vez se limita al combate cuerpo a cuerpo.
El enemigo de nuestra alma es un arquero cobarde. A menudo no se atreve a enfrentarnos cara a cara. Su táctica preferida es lanzar sus ataques desde la distancia, disparar su flecha encendida cuando menos lo esperamos, buscando herirnos, confundirnos e incendiarnos en pánico antes de que podamos siquiera reaccionar. Y para esta guerra a distancia Dios nos ha entregado el arma defensiva más versátil y más poderosa de todo nuestro arsenal, el escudo de la fe. Cuando el apóstol Pablo habla del escudo, no está pensando en un pequeño disco de metal para desviar golpes. El escudo de un legionario romano, el scutum, era una obra maestra de la ingeniería defensiva. Era un escudo grande, rectangular, curvado, que cubría al soldado desde la rodilla hasta los ojos. Era una puerta portátil, un muro móvil. Y estaba recubierto de cuero grueso que los soldados mojaban ante la batalla. Esta no era un arma pasiva, era una defensa activa y universal. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Detengámonos en la inmensidad de esta promesa. El escudo de la fe no apaga algunos dardos, apaga todos los dardos de fuego. No importa qué tipo de flecha te lance el enemigo, este escudo es la defensa universal. Pero ¿qué son estos dardos de fuego? No son problemas físicos, son pensamientos, son las sugerencias venenosas que el enemigo dispara directamente a tu mente. El dardo de fuego de la duda, ¿de verdad Dios dijo que te va a sanar? Mira tus síntomas. El dardo de fuego del miedo, y si pierdes tu trabajo y si algo le pasa a tus hijos. El dardo de fuego de la tentación, una imagen lujuriosa que aparece de la nada en tu mente, un recuerdo amargo que busca encender la ira. Y el dardo de fuego de la acusación, eres un fracaso, le volviste a fallar a Dios, no tienes remedio. El fuego de estos dardos es la emoción tóxica que producen, la ansiedad, la lujuria, la amargura, la condenación. Su objetivo es incendiar tu alma. Y es aquí donde entendemos el poder del escudo de la fe. La fe no es un sentimiento de optimismo, la fe es un acto de guerra. Es el acto de levantar deliberadamente la promesa de Dios para interponerla entre tú y el dardo de fuego del enemigo. Tomar el escudo es una decisión. Cuando el dardo del miedo a la enfermedad vuela hacia ti, tú tomas el escudo de la fe, levantando la promesa de Isaías 53 y declarando, no, por su llaga yo fui curado. Has bloqueado el dardo con la promesa. Tu fe es la que activa el poder defensivo de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que el escudo no solo bloquea, sino que apaga el fuego. Recuerda que el escudo romano estaba cubierto de cuero mojado. Cuando una flecha encendida golpeaba el escudo, no solo era detenida, sino que el fuego se extinguía instantáneamente con un siseo. Esa es la imagen de nuestra fe. Cuando nuestra fe está empapada en el agua de la palabra y en la presencia del Espíritu Santo, no solo detiene la mentira, sino que apaga por completo el fuego emocional de la angustia y el tormento que esa mentira quería producir. Neutraliza el veneno. La carta a los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1, nos da la definición de la sustancia de este escudo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu escudo está hecho de certeza y de convicción. Aunque tus ojos vean la flecha de la enfermedad volando hacia ti, tu fe es la convicción de la sanidad que no se ve. Aunque tus oídos escuchen el silbido del dardo de la escasez, tu fe es la certeza de la provisión que se espera. La fe es lo que le da sustancia a la realidad invisible del reino de Dios y la convierte en tu protección tangible en el ahora. Por lo tanto, la vida del creyente victorioso es la vida de un soldado que camina con el escudo siempre en la mano. Ya no somos víctimas pasivas de los bombardeos mentales del enemigo. Nos hemos convertido en defensores activos. Cada vez que un pensamiento negativo te ataque, visualízalo como un dardo de fuego y practica tu movimiento de defensa. Levanta tu escudo y declara la promesa opuesta. Duda, mi escudo es que Él es fiel. Miedo, mi escudo es que Él está conmigo. Tentación, mi escudo es que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Has protegido tu fundamento con la verdad, has blindado tu corazón con la justicia, has asegurado tu posición con la paz y ahora has aprendido a extinguir todo ataque a distancia con el escudo de la fe. Eres un soldado casi invulnerable, pero el enemigo en su astucia sabe que si no puede herirte en el cuerpo, intentará un ataque a tu centro de comando, a tu cabeza. Y para eso necesitas la pieza final de tu armadura defensiva. Amado, la imagen de un soldado cristiano anclado en la paz, con su corazón blindado y su fe apagando cada dardo de fuego, es la de un guerrero casi invencible. Pero el enemigo, en su astucia desesperada, sabe que si no puede herir el cuerpo o el corazón, lanzará su ataque más estratégico al centro de comando. Un soldado puede seguir peleando con una herida en el brazo, pero un golpe en la cabeza lo saca de combate por completo. Y el centro de comando de nuestra vida espiritual, la cabeza de nuestra alma, es nuestra mente y más específicamente nuestra esperanza.
Y para proteger esta área tan vital, Dios nos ha dado la pieza final de nuestra armadura defensiva, el yelmo de la salvación. Al escuchar yelmo de la salvación, muchos de nosotros cometemos un error. Pensamos que la salvación es simplemente un evento pasado, el día que aceptamos a Cristo. Pensamos que es nuestro ticket de entrada al cielo. Y aunque es una verdad gloriosa, es solo una parte de la historia. Si la salvación fuera solo para el futuro, ¿de qué nos protegería hoy? La revelación que transforma este yelmo de una simple doctrina a un arma poderosa es entender que la salvación tiene 3 dimensiones, pasada, presente y futura. Y este yelmo nos protege en las 3. Primero, el yelmo de la salvación es la certeza de nuestra salvación pasada. Es el arma que aniquila la condenación. Uno de los ataques preferidos del diablo a nuestra mente es desenterrar los fantasmas de nuestros errores pasados. Te susurra, recuerda lo que hiciste. ¿De verdad crees que eres salvo? Eres un farsante, no eres digno. Y esta acusación, si la aceptamos, nos roba la confianza y nos paraliza. Pero cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, estamos declarando con autoridad: no, mi salvación no depende de mi buen comportamiento, depende de la obra consumada de Cristo en la cruz. Yo fui salvado de la pena del pecado. Mi pasado ha sido borrado por su sangre. Mi caso está cerrado. Este yelmo es la certeza de nuestra justificación y protege nuestra mente de todo ataque de culpa y de condenación. Segundo, el yelmo de la salvación es la realidad de nuestra salvación presente. No solo fuimos salvados de la pena del pecado, sino que hoy, ahora mismo, estamos siendo salvados del poder del pecado. Esta es la verdad que nos protege de la mentira de la impotencia. Cuando enfrentas una tentación recurrente o una debilidad que parece invencible, el enemigo te susurra: no puedes cambiar, siempre serás así, estás atrapado. Pero el yelmo de la salvación te recuerda que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive dentro de ti. Te recuerda que no eres un esclavo del pecado, sino un hijo de Dios que está siendo transformado día a día a su imagen. Ponerte el yelmo es declarar: puede que hoy haya tropezado, pero no estoy derrotado. Estoy en un proceso de santificación y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Este yelmo protege nuestra mente de la desesperación en medio de nuestra lucha diaria. Y tercero, y quizás la función más poderosa del yelmo, es la esperanza de nuestra salvación futura. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, define el yelmo precisamente con esta palabra: siendo sobrios, vistámonos con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es la esperanza. Es el arma que protege nuestra mente del ataque más devastador de todo, la desesperanza. En medio de una enfermedad, de una crisis, de un dolor que parece no tener fin, el enemigo nos susurra: esto nunca va a mejorar, estás atrapado para siempre. Pero el yelmo de la esperanza levanta nuestra vista por encima de la tormenta presente y nos permite ver nuestro destino final. Es la certeza absoluta de que un día seremos glorificados. Seremos salvados por completo de la presencia misma del pecado, del dolor y de las lágrimas. Es la convicción de que nuestra aflicción actual es, como dijo Pablo, leve y momentánea en comparación con el peso eterno de gloria que nos espera. Ponerse el yelmo es recordarle a nuestra alma que este mundo no es nuestro hogar, que somos peregrinos y que nuestro Rey viene en camino a llevarnos a nuestra verdadera patria. Esta esperanza no es un deseo vago, es la certeza de nuestro futuro, la que nos da la fuerza para soportar nuestro presente. Protege nuestra mente de la mentira de que nuestro sufrimiento actual es el final de la historia. Por lo tanto, ponerse el yelmo de la salvación cada mañana es un acto de guerra fundamental. Es una oración de triple declaración: Padre, hoy pongo sobre mi mente el yelmo de la salvación. Te doy gracias porque en el pasado fui salvado de la pena del pecado y no hay condenación para mí. Te doy gracias porque en el presente estoy siendo salvado del poder del pecado y camino en tu fuerza. Y te doy gracias porque mi futuro está seguro y tengo la esperanza gloriosa de mi salvación final. Mi mente está anclada en la obra completa de Cristo. Con nuestra mente protegida por esta esperanza inquebrantable, nuestro centro de comando está seguro. Hemos completado nuestro equipamiento defensivo. Estamos firmes, protegidos, estables e inextinguibles. Y ahora, con nuestras defensas en su lugar, estamos listos para tomar en nuestra mano la única pieza de la armadura que no está diseñada para defender, sino para atacar. La única arma con la que no solo resistimos al enemigo, sino que lo ponemos en fuga. Amados, la imagen de un soldado de Cristo completamente revestido con la armadura divina es una imagen de invulnerabilidad. El cinturón de la verdad nos da fundamento. La coraza de justicia blinda nuestro corazón. El calzado de la paz nos da estabilidad. El escudo de la fe extingue todo ataque a distancia. Y el yelmo de la salvación protege nuestro centro de comando. Somos una fortaleza andante, un baluarte impenetrable. Pero el plan de nuestro Rey no es que seamos fortalezas que simplemente resisten el asedio. Él nos ha llamado a ser conquistadores.
Y para conquistar no basta con defenderse, hay que atacar. Y es aquí donde el Espíritu Santo nos entrega la única pieza de la armadura que no es para la defensa, sino para la ofensiva. Es el arma que pone al enemigo en fuga, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos entender una distinción crucial. Cuando Pablo habla de la palabra de Dios en este contexto, no se está refiriendo a la Biblia entera como un libro que llevamos bajo el brazo. La palabra griega que se usa aquí no es logo, que se refiere a la palabra escrita en su totalidad. La palabra es rema. Un rema es una porción específica de la Escritura que el Espíritu Santo toma y la hace viva en nuestro corazón para una situación particular. Es la palabra hablada, la palabra declarada, la palabra activada por nuestra boca. Tu Biblia en la mesita de noche es el arsenal, pero el rema es la espada desenvainada en tu mano, lista para el combate. El enemigo no le teme a la Biblia que tiene cerrada en tu casa. Le tiene un pánico absoluto a la Biblia que ha salido de tu estante, que ha entrado en tu corazón y que ahora sale de tu boca como una declaración de guerra. La oración que hemos aprendido en enseñanzas anteriores de cancelar la mentira y contraatacar con la verdad es en esencia el arte de usar la espada del Espíritu. Es la disciplina de no solo tener un arma, sino de saber cómo empuñarla y cómo golpear con ella. ¿Cuál es el poder de esta espada? La carta a los Hebreos en su capítulo 4, versículo 12 nos la describe. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no es una espada común, es viva, tiene la vida de Dios en ella. Es eficaz, siempre cumple su propósito. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra más allá de lo físico, más allá de lo emocional, y llega a la raíz espiritual de todo problema. Cuando te enfrentas a una fortaleza de ansiedad en tu mente, puedes pasar horas luchando con tus propios pensamientos y es como intentar derribar un muro de piedra con tu puño. Pero cuando tomas la espada del Espíritu, una promesa como la de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, y la declaras en voz alta, esa palabra viva penetra en la fortaleza de la ansiedad, discierne la mentira que la alimenta y la corta de raíz. Es una cirugía espiritual. El ejemplo supremo de cómo se usa esta espada nos lo dio nuestro comandante en jefe, el Señor Jesús, en su batalla en el desierto. 3 veces Satanás lo atacó con una tentación, con un argumento astuto. Y 3 veces Jesús no usó su poder divino para lanzar un rayo. No entró en un debate filosófico. Su única arma, su única estrategia fue desenvainar la espada. 3 veces contraatacó con el poder devastador de escrito está. Él tomó la palabra que ya estaba escrita y la convirtió en una palabra hablada y específica para ese momento. Y el resultado fue que el diablo, el general del ejército de las tinieblas, tuvo que huir derrotado, no por el poder de Dios, sino por la palabra de Dios en la boca de un hombre lleno del Espíritu. Esta es nuestra herencia, esta es nuestra arma. Ya no tenemos por qué ser víctimas pasivas de los ataques del enemigo. Cuando el espíritu de enfermedad toque tu cuerpo, no te limita a sentir miedo. Toma la espada de Isaías, capítulo 53, y declara, escrito está que por su llaga yo fui curado, enfermedad, te sometes a la palabra de Dios. Cuando el espíritu de escasez oprima tus finanzas, no te desesperes. Toma la espada del Salmo 23 y declara, escrito está que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escasez, no tienes autoridad en la casa de un hijo del rey. Este es el arte de la guerra ofensiva. Es dejar de lamentar la oscuridad y empezar a declarar la luz. Es llenar tu boca, no con la descripción del problema, sino con el decreto de la solución. Cada promesa de Dios en la Biblia es una espada esperando a ser desenvainada por un soldado valiente. Tu trabajo es conocer tu arsenal. Leer la Biblia ya no es una devoción pasiva, es un entrenamiento militar. Cada versículo que memorizas es una nueva espada que cuelga en tu cinturón lista para la batalla. Con esta poderosa espada en nuestra mano, nuestro equipamiento de guerra está casi completo. Estamos firmemente plantados, completamente protegidos y ahora armados para el ataque. Pero hasta el mejor soldado, con la mejor armadura y la mejor espada, es inútil si no tiene una cosa: comunicación constante con su cuartel general. Amados, la imagen de un soldado de Cristo firmemente plantado, completamente blindado y con la espada del Espíritu desenvainada es la imagen de un guerrero invencible. Parece que el equipamiento está completo, pero el apóstol Pablo, después de describir cada una de las 6 piezas de la armadura, añade un elemento final. Y este elemento no es una pieza más que se añade a la lista. Es la atmósfera en la que toda la armadura debe operar. Es la energía que le da poder a cada pieza. Es la respiración del soldado y es la oración. Justo después de describir la espada, en Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo concluye con esta instrucción vital. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Qué instrucción tan intensa! La oración no es la 7ª pieza de la armadura,
Es la actividad que debemos estar haciendo mientras usamos las otras 6. Es la conexión del soldado con su comandante. Un soldado sin comunicación con su cuartel general es un soldado aislado que pelea a ciegas y que pronto se quedará sin estrategia y sin fuerza. La oración es el sistema de respiración de nuestra armadura. Puedes tener el mejor equipo del mundo, pero si no respiras te desmayarás en el campo de batalla. La oración constante es lo que mantiene nuestro espíritu vivo, alerta y lleno del poder de Dios. Pablo usa la frase orando en todo tiempo. Esto no significa que debamos estar de rodillas las 24 horas del día. Significa que debemos vivir en un estado de comunión constante, en una conversación ininterrumpida con nuestro Padre. Es convertir nuestra vida entera en una oración. Pero Pablo añade una clave: orando en el Espíritu. Esta no es una oración común. Orar en el Espíritu es mucho más que orar con nuestras propias palabras, nuestra propia mente. Es permitir que el Espíritu Santo que vive en nosotros sea el que dirija nuestra oración. Es cuando nos rendimos a Él y le decimos: Espíritu Santo, yo no sé cómo orar como conviene, pero tú sí, guía mis palabras, guía mis pensamientos, intercede a través de mí. Orar en el Espíritu es lo que activa cada pieza de la armadura de una manera sobrenatural. Cuando oras en el Espíritu, Él te da una revelación más profunda de la verdad. Él te recuerda con una certeza inquebrantable tu justicia en Cristo la coraza. Él inunda tu corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento, el calzado. Él fortalece tu fe para levantar el escudo contra los dardos específicos que el enemigo está lanzando. Él sella en tu mente la esperanza de la salvación. Y lo más importante, es Él quien toma el logo de la Biblia y lo convierte en un rema, en la espada afilada y específica para tu batalla del momento. La armadura sin la oración en el Espíritu es como un cuerpo sin vida. Esta instrucción de Pablo también nos llama a velar en ello con toda perseverancia. Velar significa estar alerta, vigilante. Un soldado en su puesto de guardia no puede dormirse. Y espiritualmente se nos ordena estar siempre alerta, consciente de que estamos en una guerra, sensibles a los movimientos del enemigo y, sobre todo, atentos a las órdenes de nuestro general. Y nos llama a ser perseverantes. La oración de guerra no es un evento de un solo día. Es la disciplina constante del soldado que se mantiene en su puesto día tras día, noche tras noche. Y fíjate en la última parte de la orden. Y súplica por todos los santos. Esto nos saca del egoísmo. Nos recuerda que no estamos en esta guerra solos. Somos parte de un ejército. Y un buen soldado no solo pelea por su propia vida, sino que también cubre la espalda de sus compañeros. Nuestra armadura y nuestras armas no son solo para nuestra protección personal. Son para pararnos en la brecha por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra nación. La oración intercesora es una de las ofensivas más poderosas que podemos lanzar como ejército unido. La palabra de Dios nos muestra que la oración es el campo de batalla donde se ganan las victorias antes de que se manifiesten en el mundo natural. Antes de que David enfrentara a Goliat, tuvo una vida de comunión con Dios en el campo. Antes de que Jesús enfrentara la cruz, pasó la noche en oración agonizante en Getsemaní. Y la victoria pública siempre se gesta en la comunión privada. Por lo tanto, no veas la armadura como un equipamiento estático. Vélala como un sistema de armas dinámico que es activado y energizado por la oración constante en el Espíritu. La oración es la que mantiene tu cinturón ajustado, tu coraza brillante, tu calzado firme, tu escudo levantado, tu yelmo seguro y tu espada afilada. Un soldado sin oración es un blanco fácil. Un soldado en oración es una fortaleza impenetrable y un guerrero invencible. Hemos desarmado por completo el arsenal del cielo. Hemos aprendido el propósito de cada pieza. Hemos entendido la necesidad de la oración como la energía que lo mueve todo. Pero todo este conocimiento, toda esta revelación es inútil si no tomamos una decisión. La victoria no viene de conocer la armadura, viene de ponérsela. Amados, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la meridia del cielo. Hemos desempacado cada pieza de la armadura, hemos entendido su propósito divino y hemos aprendido que la oración es la atmósfera que le da poder a todo nuestro equipamiento. Pero todo este conocimiento, toda esta revelación es como tener un gimnasio de última generación en casa y nunca usarlo. El conocimiento del equipo no desarrolla el músculo. La disciplina del entrenamiento sí lo hace. Y es aquí donde la victoria o la derrota se decide, no en la gran batalla, sino en la pequeña decisión que tomas cada mañana al despertar. El último y más práctico de los secretos es este. La armadura de Dios no es un estado permanente que se nos concede automáticamente a ser cristiano. Es un equipamiento de guerra que debe ser vestido de forma consciente y deliberada cada día. La victoria en la guerra espiritual no es un evento, es un hábito. Es el ritual sagrado del guerrero que antes de salir a enfrentar el mundo, primero se presenta en el cuartel general de su rey para ser equipado para la batalla. Muchos creyentes viven como soldados descuidados.
Nos despertamos tarde, saltamos de la cama directamente al afán del día, con la mente ya llena de las preocupaciones, de las noticias, de las redes sociales, salimos al campo de batalla en pijama espiritual y luego nos preguntamos por qué somos tan vulnerables a los ataques del enemigo. Nos preguntamos por qué un simple comentario nos roba la paz, por qué una pequeña tentación nos derriba, por qué la ansiedad nos paraliza. La respuesta es simple: hemos salido a una guerra sin nuestra armadura. El apóstol Pablo, al darnos la lista del equipamiento, usa verbos de acción. Él nos ordena, vestidos de toda la armadura de Dios. El verbo está en modo imperativo. Es una orden, no una sugerencia. Implica que es nuestra responsabilidad, nuestra disciplina, el acto de ponérsela. No es algo que Dios hace por nosotros, es algo que Él ha provisto para que nosotros lo hagamos. Él nos ha abierto la armería, pero somos nosotros los que debemos entrar cada mañana y vestirnos pieza por pieza. Este acto de vestirse no es un ritual religioso y vacío. Es una oración de activación, es un acto de fe profética. Es tu primera declaración de guerra del día. Antes de que el enemigo te lance su primer dardo, tú ya te has anticipado, te has protegido y te has posicionado para la victoria. Es la diferencia entre un ejército que es sorprendido en medio de la noche y un ejército que ya está en formación, con los escudos en alto, esperando el amanecer. ¿Cómo luce este ritual del guerrero en la práctica? Es simple pero profundo. Es dedicar los primeros minutos de tu día, antes de que el ruido del mundo invada tu mente, a esta consagración. Es ir a tu lugar secreto y en oración ponerte cada pieza conscientemente. Comienza y dice: Padre, en el nombre de Jesús, hoy me visto para la batalla. Primero me ciño con el cinturón de tu verdad. Me anclo en la realidad de tu palabra y rechazo toda mentira del enemigo. Luego toma la siguiente pieza: cubro mi corazón y mis emociones con la coraza de la justicia de Cristo. No es mi justicia, es la suya. Soy aceptado, soy amado y ninguna acusación puede penetrar este blindaje. Continúas: calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Declaro que hoy caminaré firme, estable, anclado en mi paz contigo y seré un portador de tu paz a donde quiera que vaya. Luego levanta tu defensa. Sobre todo tomo el escudo de la fe. Declaro que mi confianza en ti apagará hoy todo dardo de fuego, de duda, de miedo y de tentación que el enemigo me lance. Protege tu mente. Pongo sobre mi cabeza el yelmo de la salvación. Mi mente está protegida por la esperanza de mi redención pasada, presente y futura. Rechazo toda desesperanza y toda confusión. Y finalmente, toma tu arma y toma en mi mano la espada del Espíritu, que es tu palabra. Que mi boca se llene hoy de tu verdad para derribar todo argumento y para declarar tu victoria. Termina respirando en Él. Y haré todo esto orando en el Espíritu en todo tiempo, manteniéndome alerta y conectado a ti, mi general. Hacer esto en 3 minutos cada mañana cambiará por completo el curso de tus días. Ya no sales a la defensiva, sales a la ofensiva. Ya no eres una víctima que espera el ataque. Eres un guerrero equipado que impone la atmósfera del cielo. Esta disciplina es la que transforma a un creyente débil en un veterano de guerra espiritual. Es la que convierte la derrota en una excepción y la victoria en una norma. La promesa final ligada a la armadura, en el versículo 13 de Efesios capítulo 6, es esta: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo llegará para todo. La crisis, la tentación, el ataque son inevitables. Y la armadura no es para evitar el día malo, es para que puedas resistir en él y para que cuando la batalla más feroz haya terminado, sigas de pie, firme, victorioso. Y ahora, con esta revelación completa, con la armería del cielo abierta ante nosotros y con el manual de operaciones en nuestro corazón, es el momento de hacer nuestra primera oración de activación. Es el momento de ponernos juntos por la fe esta armadura gloriosa. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu y hagas tuya esta oración de activación con toda la autoridad de un hijo de Dios. Padre celestial, comandante de los ejércitos celestiales, vengo hoy ante tu presencia, no como un civil indefenso, sino como un soldado enlistado en tu ejército. Reconozco que no estoy en un tiempo de paz, sino en medio de una guerra invisible. Y hoy vengo a tu armería, renuncio a mis armas humanas de fuerza de voluntad y de lógica, y por la fe me visto de la armadura completa que tú has provisto para mí. En el nombre de Jesús comienzo por tomar y ceñir mis lomos con el cinturón de tu verdad. Me envuelvo en la realidad de tu palabra y rechazo toda mentira del enemigo. No soy lo que mis sentimientos dicen, no soy lo que mis errores pasados gritan, soy lo que tu verdad declara que soy. Estoy anclado en ti, la única verdad. Ahora cubro mi corazón, mis emociones, mi ser interior con la coraza de tu justicia. No mi propia justicia, que es como un trapo sucio, sino la justicia perfecta de Cristo que me ha sido regalada. Sobre este blindaje, toda flecha de acusación, de culpa y de condenación se parte y cae sin poder. Soy la justicia de Dios en él. Calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Me paro firme sobre la roca de mi reconciliación contigo. Mi paz no depende de mis circunstancias, sino de mi posición en tu gracia. Y me declaro listo para llevar esta buena noticia de paz a donde quiera que vaya, manteniéndome firme y sin resbalar en medio del conflicto. Sobre todo levanto ahora con ambas manos el escudo de la fe. Por la fe lo activo para que sea mi muro de protección móvil contra cada ataque a distancia. Y declaro que todo dardo de fuego, de duda, de miedo, de tentación, de ansiedad o de enfermedad que el maligno lance contra mí hoy será apagado al instante. Pongo sobre mi cabeza el yelmo de la salvación. Protejo mi mente, mi centro de comando. Sello mis pensamientos con la certeza de que fui salvado de la pena del pecado. Estoy siendo salvado del poder del pecado y seré salvado de la presencia del pecado. Renuncio a toda desesperanza y a toda confusión. Mi mente le pertenece a Cristo. Y tomo en mi mano derecha la única arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que la hagas viva y afilada en mi boca hoy. Que no sea solo letra en mi mente, sino un rema de poder para demoler fortaleza, para derribar argumentos y para poner en fuga al enemigo, declarando con audacia, escrito está. Y declaro que toda esta armadura es activada, energizada y mantenida por la oración constante en el Espíritu. Respiro tu presencia. Me mantengo alerta, vigilante, en comunicación constante con el cuartel general del cielo, no solo por mí, sino intercediendo por todos mis hermanos en la fe. Ahora, Padre, estoy vestido. Estoy armado, estoy listo. No hay brecha en mi armadura. No hay arma del enemigo que pueda prosperar en mi contra. Salgo este día no a pelear para la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya ganó para mí. Soy más que vencedor. Y toda la gloria, toda la honra y todo el poder son para ti, mi Rey. En el nombre invencible de Jesús. Amén. Amado soldado del ejército de Cristo, guerrero del Altísimo, el entrenamiento ha terminado. La armería del cielo se ha cerrado por hoy y tú has salido de ella no como entraste, sino completamente equipado, blindado y armado hasta los dientes con el poder de Dios. Ya no eres un blanco, eres una fortaleza, ya no eres una víctima, eres un vencedor. Ahora ve y vive diferente. Camina en este mundo con una nueva autoridad. Cuando el enemigo te vea venir, que ya no vea a un civil asustado, sino que vea el resplandor del yelmo de la salvación, el brillo de la coraza de justicia y el destello de la espada del Espíritu en tu mano. Tu llamado no es a sobrevivir, es a resistir, a avanzar y a permanecer firme hasta el final. Y si has recibido este equipamiento de guerra en tu espíritu, si te comprometes a no volver a salir a la batalla en pijama espiritual, te invito a que lo selles con tu primer acto como un soldado comisionado. Primero reporta tu alistamiento. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que hace temblar al infierno y pone una sonrisa en el rostro de tu general. Amén. Vestido estoy para la victoria. Que tu comentario sea tu grito de guerra, una declaración pública de que has aceptado tu armadura y te has reportado listo para el combate. Segundo, arma el resto del batallón. Piensa en la inmensa cantidad de hermanos y hermanas que están siendo heridos en este momento simplemente porque nadie les ha enseñado que tienen una armadura disponible. Tu me gusta este video es como una señal de fuego en la noche que guía a otros soldados a la armería. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, le estás pasando un casco, una coraza y un escudo a un compañero que está peleando a pecho descubierto. Y por último, si quieres seguir recibiendo entrenamiento de alto nivel, si tu espíritu anhela dominar cada arma del reino para vivir en una victoria aplastante, suscríbete y únete a este cuartel general de guerreros que estamos aprendiendo a tomar nuestro lugar en el ejército de Dios. Gracias por tu disciplina y tu valentía para ser equipado. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el cinturón de la verdad te mantenga firme, que la coraza de justicia te haga inexpugnable, que el calzado de la paz te dé estabilidad, que el escudo de la fe te haga invulnerable, que el yelmo de la salvación te dé una esperanza inquebrantable y que la espada del Espíritu en tu boca te haga absolutamente letal contra las obras de la oscuridad. Permanece firme, soldado. Hay una fuerza que no se ve pero que todo lo transforma, una presencia que no se puede tocar con las manos pero que es capaz de estremecer la tierra y hacer temblar los cielos. Una persona divina que no solo desciende, sino que habita, que no solo visita, sino que permanece. Esa presencia del Espíritu Santo. Y si aún no has aprendido a vivir bajo su poder, entonces estás sobreviviendo, pero no caminando en la plenitud para la cual fuiste creado. Escucha con atención, amado creyente. No se trata solo de ser cristiano, se trata de ir a la iglesia, a leer la Biblia o repetir oraciones. Se trata de ser lleno, saturado, transformado y gobernado por el Espíritu de Dios. Porque la vida sin el Espíritu es una religión vacía. Es un esfuerzo estéril, es una batalla perdida. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control, todo cambia. La mente se renueva, el corazón se quebranta, el alma se enciende, el miedo huye, el pecado se debilita, el propósito se activa.
Tú no fuiste llamado a vivir en tus propias fuerzas. Tú no fuiste llamado a batallar solo. Fuiste diseñado para caminar en poder sobrenatural. Fuiste sellado con un propósito eterno. Y ese propósito solo puede cumplirse si cada día decides rendirte por completo al Espíritu Santo. Él no es un visitante ocasional. Es tu guía, tu fuego, tu consolador, tu fuerza, tu luz, tu autoridad. Hoy comenzamos un viaje profundo, urgente y glorioso. Un viaje hacia la vida que vence, hacia la fe que arde, hacia el propósito que se cumple. Hoy descubrirás cómo vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Pero no solo para saberlo, sino para experimentarlo. Porque ha llegado el momento de dejar atrás la religiosidad tibia y abrazar una vida encendida por el fuego del cielo. Así que abre tu corazón, abre tus oídos, abre tu espíritu. Porque si hoy decides rendirte completamente, experimentarás una transformación que nadie podrá negar. El Espíritu Santo no está lejos, está llamando. ¿Estás listo para que Él tome el control total de tu vida? Entonces comencemos. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una energía mística, no es una sensación pasajera ni un concepto teológico abstracto. Él es una persona divina. Es la tercera persona de la Trinidad, tan real como el Padre y como el Hijo, y anhela profundamente tener comunión íntima con nosotros. Desde el principio de los tiempos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero hoy se mueve sobre los corazones dispuestos. Jesús mismo lo prometió cuando dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No de paso, no por momentos, sino para siempre. Y es precisamente en este punto donde muchos creyentes fallan. Quieren poder sin relación, quieren fuego sin rendición, quieren milagros sin intimidad. Pero no se puede vivir bajo el poder del Espíritu sin antes desarrollar una relación íntima con Él. Él no se manifiesta en lo superficial, Él habita en lo profundo. No se derrama sobre agendas humanas, sino sobre corazones rendidos. Por eso la Escritura dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, porque Él no es una fuerza insensible. Él siente, Él habla, Él guía, Él consuela, Él enseña. Y sobre todo, Él desea comunión. El apóstol Pablo termina una de sus cartas diciendo: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que así como el Padre nos ama y el Hijo nos salva, el Espíritu Santo camina con nosotros. Pero no caminará con cualquiera, sino con aquel que lo honra, que lo reconoce, que le habla, que lo escucha. No podemos esperar vivir en el poder del Espíritu si pasamos el día ignorando su presencia. No podemos pretender ser conducidos por Él si no le damos lugar en nuestra rutina diaria. El Espíritu Santo no irrumpe, Él es invitado. Él no se impone, Él se revela a los que lo buscan con hambre y humildad. Muchos se preguntan: ¿por qué no siento el Espíritu? ¿Por qué no escucho su voz? ¿Por qué no veo sus señales? Y la respuesta muchas veces está en la falta de relación. ¿Cuánto tiempo pasas hablando con Él? ¿Cuánto lo reconoces durante tu día? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que lo honraste por quien es, no por lo que puede darte? El Espíritu no es un recurso, es una persona. Y no una persona cualquiera, sino la más gloriosa, tierna, poderosa y santa que habita en esta tierra. Cuando empiezas a tratar al Espíritu Santo como persona, todo cambia. Tu oración deja de ser un monólogo vacío, porque sabes que Él está escuchando. Tu adoración se vuelve viva, porque sabes que Él está ahí presente. Tus decisiones se hacen más claras, porque empiezas a oír su voz guiándote. Tu mente se llena de paz, porque Él susurra consuelo. Tu caminar se vuelve firme, porque Él toma tu mano y te conduce. Ya no estás solo, ya no batallas con tu fuerza, ya no dependes del entorno. Porque el Espíritu Santo se convierte en tu mejor amigo, en tu maestro, en tu compañero, en tu fuerza. Y es en esa comunión diaria, constante, apasionada, donde comienza la vida en el poder del Espíritu. No con una experiencia emotiva, no con un culto impactante, sino en la intimidad de un corazón rendido que le dice: Espíritu Santo, te necesito, quédate conmigo, guíame, enséñame, corrígeme, háblame. No quiero vivir un solo día sin ti. Y cuando Él escucha esa oración desde lo profundo, Él responde con fuego, con dirección, con consuelo y con poder. Porque solo cuando lo tratamos como persona, Él se manifiesta como tal. Y una vez que lo conoces, una vez que lo sientes, una vez que aprendes a caminar con Él, ya no querrás volver atrás. Ya no querrás hacer nada sin Él. Porque descubrir su compañía es lo más glorioso que un ser humano puede experimentar en esta tierra. No hay mayor privilegio, no hay mayor poder, no hay mayor regalo que caminar cada día bajo la dulce y gloriosa comunión del Espíritu Santo. Vivir bajo el poder del Espíritu Santo no es una experiencia esporádica ni una emoción que se activa solo en cultos intensos o retiros espirituales. No es algo que ocurre de vez en cuando en momentos de clímax espiritual, sino que es una realidad que debe ser cultivada a diario. La Escritura dice: sed llenos del Espíritu, y ese mandato no está en pasado ni en futuro, sino en presente continuo.
No dice fuiste lleno ni serás lleno, dice sed lleno, lo cual significa que la llenura del Espíritu Santo no es un evento, sino un estilo de vida. Así como el cuerpo necesita alimento todos los días, así el alma necesita ser alimentada por el Espíritu constantemente. El error de muchos creyentes es vivir de recuerdos espirituales. Hablan de lo que sintieron el día que fueron tocados, del fuego que descendió en cierta vigilia, del poder que experimentaron hace años, pero hoy caminan vacíos. Se acostumbraron a lo que una vez fue y dejaron de buscar lo que ahora puede ser. Pero Dios no nos llamó a vivir del ayer, sino a caminar con frescura espiritual cada día. El maná caía del cielo todos los días, y si Israel intentaba guardar el del día anterior, se corrompía. Así es el mover del Espíritu, fresco diario, nuevo cada mañana. No se puede almacenar, se tiene que buscar. Y esa llenura no se da de manera automática, sino intencional. Es una búsqueda constante, una entrega diaria, una sed que no se apaga. Significa comenzar el día con el alma inclinada, reconociendo: Espíritu Santo, sin ti no puedo. Significa pausar en medio del afán para susurrar: guíame, fortaléceme, lléname de nuevo. Significa terminar el día en el altar, vaciándose de uno mismo para que Él vuelva a llenar. Porque el mundo te vacía, las noticias te cargan, los problemas te desgastan, pero el Espíritu te llena, te renueva y te fortalece. Ser lleno del Espíritu no es una sensación, es una condición del alma. No siempre lo vas a sentir con emociones encendidas. A veces será en silencio, en quietud, en paz. Pero si estás en comunión con Él, lo sabrás, porque su llenura te cambia por dentro. El orgullo comienza a ceder, la carne comienza a morir, el carácter de Cristo empieza a manifestarse, y lo que antes era imposible de vencer se vuelve polvo bajo tus pies. No porque tú hayas mejorado, sino porque eras llenado. Y es esa llenura la que desata el poder del Espíritu. Porque no hay poder sin presencia y no hay presencia sin comunión. Si quieres vivir en autoridad espiritual, si quieres caminar con revelación, si quieres ver el mover sobrenatural de Dios en tu vida, necesitas estar lleno, no ayer, no hace una semana, sino hoy. El enemigo no teme a creyentes que tienen historias con el Espíritu, teme a los que están llenos ahora, en este preciso momento. Muchos dicen: estoy seco, estoy débil, estoy sin fuerza. Y la causa muchas veces es esta: dejaron de llenarse. Intentan batallar con el enemigo sin aceite, ministrar sin unción, resistir sin fuego. Pero el Espíritu está dispuesto, esperando que le abra la puerta otra vez. Él no se alejó, Él no se fue. Él está ahí, deseando llenar cada espacio que tú le entregues. Pero recuerda, el Espíritu no llena lo que tú no vacías. Si estás lleno de afán, de orgullo, de pecado, de ruido, no hay espacio. Pero si vienes con un corazón contrito, quebrantado, sediento, Él te llenará. Así que no vivas con el recuerdo de lo que fue. No te conformes con una visita, no te detengas en la emoción. Clama cada día: lléname, lléname, lléname. Porque la vida en el Espíritu no es una chispa ocasional, es una llama constante. Y esa llama solo arde cuando hay combustible fresco, oración, palabra, adoración, entrega. Cuando eso se convierte en tu estilo de vida, entonces vivirás bajo una llenura que no se apaga. Y esa llenura será tu fuerza, tu dirección, tu paz, tu poder, tu testimonio vivo de que el Espíritu de Dios no solo toca, sino que habita, transforma y gobierna. Ser guiado por el Espíritu es renunciar al control humano. Este es uno de los actos más difíciles para el creyente carnal, pero también el más glorioso para el hijo rendido. Porque el ser humano por naturaleza quiere tener el control de sus decisiones, de su futuro, de sus relaciones, de sus finanzas, de sus planes. Nos enseñan desde niños a trazar nuestra propia vida, a seguir nuestros sueños, a luchar por lo que queremos. Y en ese proceso muchos pierden el camino de Dios, porque el Espíritu Santo no guía a los que insisten en gobernarse a sí mismos. Él no comparte el trono del corazón con el ego ni con la autosuficiencia. O Él guía o tú guías, pero los dos al mismo tiempo no pueden dirigir. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, dice la Escritura que fue el Espíritu Santo quien lo llevó. No fue por su propia cuenta, no fue por lógica, no fue por conveniencia, fue el Espíritu quien lo guió. Y si el Hijo de Dios caminó en obediencia total a la guía del Espíritu, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa dirección divina cada día? El Espíritu Santo no solo viene a consolarte, no solo viene a llenarte, viene a dirigirte. Él quiere llevarte por el camino correcto, mostrarte el tiempo perfecto, revelarte lo que tus ojos no ven y guardarte lo que tus emociones no detectan. Pero para eso debes rendir tu voluntad. Y ahí está el gran conflicto. El alma quiere una cosa, pero el Espíritu dice otra. El corazón se inclina a lo emocional, pero el Espíritu señala lo eterno. La mente humana quiere seguridad, comodidad y lógica, pero el Espíritu a veces guía a lo incómodo, a lo desconocido, a lo que no parece tener sentido, pero detrás de cada instrucción del Espíritu hay una gloria que no se ve al principio. El problema es que muchos cristianos quieren ser guiados por Dios sin dejar de guiarse a sí mismos. Quieren confirmar sus planes, no recibirlos de Dios, pero la verdadera vida en el Espíritu comienza cuando uno dice: Señor, no mi voluntad sino la tuya. Y esa guía no siempre vendrá con rayos, truenos o visiones. Muchas veces será una convicción interna, una impresión profunda, una incomodidad que no puedes ignorar, una paz sobrenatural que te confirma lo correcto. Porque el Espíritu habla de muchas formas, pero solo los rendidos lo escuchan.
Y cuando tú decides ceder el control y decir, Espíritu Santo, guía mis pasos, corrige mis caminos, interrumpe mis planes si no son tuyos, entonces Él toma el volante de tu vida. Y aunque no siempre entenderás hacia dónde vas, sabrás con certeza que estás siendo llevado por el mejor guía del universo. Ser guiado por el Espíritu te protege de decisiones emocionales, de relaciones tóxicas, de negocios destructivos, de caminos de muerte. ¿Cuántos dolores no se evitarían si tan solo escucháramos más al Espíritu y menos a la carne? ¿Cuántas puertas no se abrirían si en vez de forzar las nuestras esperáramos las suyas? ¿Cuántos errores se evitarían si antes de actuar consultáramos al que todo lo ve y todo lo sabe? Pero esto solo es posible cuando el corazón ha sido entrenado en obediencia, porque muchas veces el Espíritu te guiará a cosas que tu carne no desea, te llevará a perdonar cuando tu alma quiere venganza, te pedirá que sueltes cuando tu lógica quiere retener, te mostrará un camino más largo cuando tú quieres atajo, pero si confías en Él verás que todo lo que te pide es por amor, todo lo que dirige es por tu bien, todo lo que retrasa es por protección, todo lo que incomoda es para prepararte. Vivir bajo el poder del Espíritu es aceptar que tú no sabes más que Él, es rendir el control de tu vida no una vez sino cada día, es despertarte por la mañana y decir, Espíritu Santo, guía mis pensamientos, mis decisiones, mis pasos, mis palabras, mis caminos. Es detenerte en medio del día y preguntar, esto es tuyo, Señor. Es permitir que Él interrumpa, corrija y redireccione, porque Él no solo quiere caminar contigo, quiere dirigirte. Y cuando lo hace, todo cambia. Porque un creyente guiado por el Espíritu no camina en confusión, no vive en derrota, no cae en trampa. Camina en propósito, avanza en victoria y vive bajo un cielo abierto. Porque donde Él guía, Él respalda, y donde Él dirige, hay gloria. El poder del Espíritu te transforma desde dentro hacia afuera. Esta es una verdad profunda que todo creyente debe entender si quiere experimentar una vida verdaderamente llena del cielo. Muchos piensan que el poder del Espíritu es simplemente para hacer milagros, hablar en lengua, profetizar o sanar enfermos. Sí, todo eso es parte del obrar del Espíritu, pero antes de que el Espíritu de Dios haga algo poderoso a través de ti, Él quiere hacer algo profundo dentro de ti. Porque el poder del Espíritu no es solo manifestación externa, es transformación interna. Él no solo quiere usarte, quiere cambiarte. Él no solo quiere empoderarte, quiere purificarte. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, lo primero que toca no es el entorno, sino el corazón. No viene a cambiar primero tus circunstancias, sino tu carácter. No viene a acomodarte la vida, viene a santificar tu interior. Porque una persona transformada por dentro será inevitablemente una persona que impacte por fuera. Pero si se busca el poder sin transformación, el resultado es superficial, vacío, temporal y hasta peligroso. Dios no unge apariencias, Dios unge corazones quebrantados y transformados. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, del ego, de la amargura, del pasado, de los traumas, del orgullo, del resentimiento, de todo lo que impide que Cristo sea formado en ti. Porque el verdadero poder del Espíritu es el que te lleva a llorar en secreto por tus errores, a pedir perdón cuando antes te resistías, a perdonar cuando parecía imposible, a renunciar a lo oculto que antes justificaba. El poder del Espíritu rompe cadenas internas antes de romper cadenas externas. Y es ese poder el que te santifica. Por eso el apóstol Pablo dijo que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No es de golpe, no es de un solo evento. Es un proceso constante, progresivo, glorioso. Cada encuentro con el Espíritu te cambia un poco más. Cada rendición, cada momento de oración profunda, cada palabra revelada, cada corrección aceptada, todo eso te va esculpiendo por dentro. Hasta que llega un punto en el que la gente te dice, ya no hablas igual, ya no reaccionas igual, ya no te quejas, ya no te enojas como antes. Y tú sabes que no fue un cambio humano. Fue el poder del Espíritu moldeándote desde dentro. Y eso es lo que más glorifica a Dios. No solo cuando alguien cae al suelo por una unción, sino cuando alguien se levanta del suelo siendo diferente. No solo cuando alguien grita en fuego, sino cuando en el silencio demuestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos son los frutos que nacen cuando el Espíritu transforma el corazón. Porque donde el Espíritu reina, la carne muere. Y cuando la carne muere, Cristo vive. Muchos quieren una vida poderosa, pero sin una vida transformada. Quieren dones sin fruto, escenarios sin altar, visibilidad sin integridad. Pero eso no es vivir bajo el poder del Espíritu. Eso es religión disfrazada. El poder del Espíritu comienza en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que solo Dios conoce. Cuando permites que Él trate contigo en la soledad, en lo íntimo, en lo profundo, entonces cuando salgas a la luz, su gloria se manifestará sin esfuerzo, porque lo de adentro ya fue alineado con el cielo. No hay nada más hermoso que una vida cambiada por el Espíritu. Esa persona no necesita demostrar que tiene a Dios. Su mirada lo refleja, sus palabras lo transmiten, su presencia lo irradia. No por Él, sino por quien vive en Él. Porque cuando el Espíritu transforma, lo hace todo nuevo. Las heridas sanan, las ataduras se rompen, el carácter se alinea y el alma se vuelve un altar vivo donde el fuego de Dios nunca se apaga.
Así que si de verdad quieres vivir bajo el poder del Espíritu Santo, deja que Él comience por dentro. No busques la plataforma, busca el quebranto. No busques ser visto, busca ser limpiado. No busques poder para impresionar, busca poder para obedecer. Y cuando tu interior esté transformado, entonces tu exterior reflejará una gloria que el mundo no podrá negar. Porque el verdadero poder del Espíritu Santo no comienza con fuego en las manos, sino con fuego en el corazón. El Espíritu Santo es fuego purificador y poder capacitador. Muchos han limitado su visión del Espíritu Santo a una experiencia emocional, a una manifestación efímera que ocurre en momentos intensos de adoración o en reuniones especiales. Pero la verdad es que el Espíritu no es una atmósfera, es una persona divina con una función doble y poderosa. Purificar y capacitar. Donde Él entra, no solo se manifiestan milagros, sino que se consume lo que no agrada a Dios. Y al mismo tiempo que limpia, también equipa. Él no solo te confronta con lo que debe morir, también te llena con lo que debes portar. En el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, no lo hizo con una suave brisa ni con un susurro leve. Se manifestó como un viento recio y como lenguas repartidas de fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego purifica, porque el fuego consume toda escoria, porque el fuego de Dios no viene a entretener, viene a santificar. La unción del Espíritu primero te pasa por el crisol antes de ponerte en la plataforma. Antes de enviarte te limpia, antes de usarte te quebranta, antes de colocarte sobre otro te enseña a ponerte de rodillas. Y ese fuego es lo que te prepara para todo lo demás. Pero muchos le temen al fuego, quieren al Espíritu para hablar bonito, para tener experiencias celestiales, para sentir algo sobrenatural. Pero no quieren que les muestre el pecado, que les revele la doble vida, que los confronte con actividad espiritual. Sin embargo, ese es el primer trabajo del Espíritu, limpiar el templo. Y si tú eres templo del Espíritu Santo, prepárate, porque Él no va a habitar en un lugar lleno de orgullo, de amargura, de impureza o de rebeldía. Su fuego vendrá, sí, pero para quemar primero lo que no es del cielo. Y cuando ese fuego quema, duele, pero también libera, porque lo que el fuego toca no queda igual. Y una vez que purifica, entonces el Espíritu capacita. Porque el mismo fuego que consume, también enciende. El mismo fuego que quema lo viejo, prende lo nuevo. El Espíritu te da poder, pero no un poder humano, sino un poder celestial. Poder para testificar con autoridad, poder para resistir la tentación, poder para hablar con sabiduría, poder para predicar con convicción, poder para orar con efectividad, poder para amar cuando no hay fuerza, poder para hacer lo que sin Él jamás podrías hacer. Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No dijo recibiréis emociones, ni recibiréis gritos, ni recibiréis fama. Dijo poder. Y ese poder es la evidencia de una vida que ha sido tocada por el Espíritu. No es elocuencia, es fuego. No es conocimiento, es unción. No es una doctrina más, es el aliento de Dios moviéndose a través de un vaso limpio y rendido. Y ese poder no se simula, no se aprende, no se imita, solo se recibe de lo alto. Hoy más que nunca la iglesia necesita creyentes llenos de ese fuego. No solo informados, sino transformados. No solo religiosos, sino encendidos. No solo activos, sino ungidos. Porque hay muchas personas haciendo cosas para Dios sin el fuego de Dios. Y por eso hay cansancio, frustración, repetición sin frutos. Pero cuando el Espíritu Santo te purifica con su fuego y te capacita con su poder, lo que hace no depende de ti, fluye, arde, impacta, transforma. Por eso, si anhelas vivir bajo el poder del Espíritu Santo, debes pedir ese fuego con reverencia y entrega. Decirle: Espíritu Santo, quema en mí lo que no te agrada, purifica mi corazón, límpiame desde dentro. Y una vez que lo haga, lléname de tu poder. No quiero caminar en mi fuerza, no quiero depender de mis talentos. Quiero ser un vaso lleno de tu gloria. Úsame, pero primero transfórmame. Y cuando haces esa oración con sinceridad, prepárate. Porque el Espíritu vendrá, su fuego vendrá. Y cuando Él se manifiesta, lo viejo cae, lo oculto sale a la luz, lo roto se repara, lo sucio se limpia y lo débil se fortalece. Entonces sabrás lo que es caminar con el fuego del cielo ardiendo dentro de ti. No solo para ti, sino para impactar al mundo que te rodea. Porque Él es fuego que purifica y poder que capacita. Y ese poder, cuando se derrama, lo cambia todo. Donde habita el Espíritu hay señales, frutos y milagros. Esta es una verdad gloriosa que debe despertar el hambre en el corazón de todo creyente. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta plenamente en la vida de un hombre o una mujer, no hay forma de ocultarlo. No es posible que el Espíritu Santo habite en una persona y no se note. Él no es invisible en sus efectos. Él no es silencioso en su mover. Él deja evidencia, Él deja marcas celestiales, Él deja señales del cielo. Y esas señales no son inventadas ni manipuladas, son reales, palpables, poderosas. Porque donde Él habita hay vida en abundancia, donde está su presencia, algo siempre sucede. Las señales del Espíritu no son simplemente fenómenos externos, comienzan en el interior. El corazón cambia, la mente se renueva, la lengua se limpia, los ojos se abren, la conciencia se afina, el alma se quebranta.
Y desde allí, desde lo invisible, comienzan a brotar frutos visibles, porque el Espíritu no solo obra con milagros externos, sino con frutos eternos. El apóstol Pablo declaró que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esos frutos no se fingen, no se imitan, no se actúan, solo nacen cuando el Espíritu está en control. Una persona llena del Espíritu no necesita decirlo, porque su vida lo grita, su testimonio lo demuestra. Su manera de tratar a los demás, su paciencia en la prueba, su fe en medio del caos, su dominio propio cuando todo a su alrededor está fuera de control, su gozo, aunque no tenga razones humanas. Todo eso evidencia que no camina en la carne, sino en el Espíritu. Esos frutos son la evidencia viva de una comunión constante con el cielo. Porque el poder del Espíritu no solo se mide por lo que alguien hace en la iglesia, sino por lo que vive en su día a día. Pero también hay señales sobrenaturales. Porque el Espíritu no solo produce fruto, también opera milagros. En el libro de los Hechos, cada vez que el Espíritu se manifestaba, había sanidades, liberaciones, visiones, dirección profética, provisión sobrenatural, puertas abiertas, vidas transformadas. Ese mismo Espíritu sigue siendo el mismo hoy. No ha cambiado, no se ha debilitado, no se ha retirado. El problema no es que el Espíritu haya cesado, sino que muchos ya no lo buscan con intensidad, ya no le dan lugar, ya no se rinden completamente a Él. Y donde no se le honra, no se manifiesta. Pero donde se le da el gobierno, el cielo se abre. Donde habita el Espíritu, la iglesia no es un club social, es un hospital del alma. Donde habita el Espíritu, los hogares se convierten en altares. Donde habita el Espíritu, los jóvenes dejan la rebeldía, los matrimonios se restauran, las enfermedades retroceden, el pecado se confronta, las ataduras se rompen. Porque donde Él está, hay libertad. Donde Él está, hay luz. Donde Él está, hay fuego. Por eso, si en tu vida espiritual no hay fruto, si tu altar está frío, si tu caminar está seco, la pregunta no es qué más puedes hacer. La pregunta está el Espíritu gobernando tu vida. ¿Tiene Él el control total? ¿Le das espacio cada día para hablarte, llenarte y usarte? Porque cuando Él habita de verdad, lo imposible comienza a suceder. La buena noticia es que el Espíritu no está reservado para unos pocos. Está disponible para todos los que lo anhelan, lo honran y lo buscan de corazón. Él quiere habitar en ti con poder. Él quiere hacer señales en ti y a través de ti. Él quiere producir fruto que permanezca. Él quiere glorificar a Jesús en cada área de tu vida. Pero necesita un corazón rendido, un altar encendido, un espíritu dispuesto. Así que levántate hoy y dile: Espíritu Santo, habita en mí. No como visitante, sino como dueño. No como huésped, sino como Señor. Fructifica en mí, obra en mí. Manifiesta tu gloria a través de mí. Que donde yo camine se note que tú habitas en mí. Que mi vida sea una señal viva de tu poder. Porque donde tú habitas, Espíritu de Dios, nada permanece igual. Todo se alinea, todo se activa, todo se transforma y todo florece. Vivir en el Espíritu implica matar las obras de la carne. Esta es una verdad que incomoda a muchos, pero es absolutamente esencial para todo aquel que quiere caminar bajo el poder del Espíritu Santo. No hay forma de vivir en el Espíritu y a la vez alimentar la carne. No se puede andar en el fuego de Dios y mantener amistades con los deseos del mundo. No se puede decir: Espíritu Santo, guíame, si todavía estás obedeciendo los impulsos de una naturaleza caída, porque el espíritu y la carne son opuestos, se oponen entre sí. El uno quiere glorificar a Cristo, la otra quiere exaltarte a ti. El uno busca santidad, la otra se resiste al arrepentimiento. El uno te lleva a la cruz, la otra quiere esquivarla. Y por eso el creyente debe decidir cada día: ¿a quién voy a obedecer? El apóstol Pablo fue contundente cuando escribió en la carta a los Gálatas: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dijo que la carne se va sola, ni que desaparece por arte de magia. Dijo crucificado, es decir, que hay que matarla, resistirla, negarla, silenciarla, exponerla. Y esto no ocurre una vez en la vida, sino todos los días. Cada mañana el creyente tiene que tomar su cruz, crucificar su orgullo, sus deseos ocultos, sus pensamientos impuros, sus intenciones egoístas, su lengua descontrolada. Porque si no lo hace, la carne tomará el control y el espíritu se entristecerá. Muchos quieren vivir experiencias gloriosas con el Espíritu Santo, pero no quieren morir a sí mismos. Quieren fuego, pero no quieren santidad. Quieren manifestaciones, pero no quieren transformación. Y eso es un error fatal, porque el Espíritu Santo no habita en templos sucios. Él no fluye donde hay orgullo escondido, pecados tolerados o actitudes carnales justificadas. Donde la carne reina, el Espíritu se apaga. Pero donde la carne es crucificada, el Espíritu se desata con poder. Y la carne no siempre se muestra como algo escandaloso. A veces se esconde detrás de una sonrisa religiosa. Se disfraza de espiritualidad. Se manifiesta en la crítica, en la falta de perdón, en la envidia hacia el hermano que crece, en la autosuficiencia que cree que no necesita orar. Pero el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo del corazón, sabe cuando alguien vive en la carne, aunque cante, predique o sirva. Por eso la cruz es necesaria, porque la cruz no adorna, la cruz mata. Mata lo que impide al Espíritu obrar. Y cada vez que decides morir a ti, algo nuevo del cielo nace en ti.
Cuando decides vivir en el Espíritu, Él empieza a formar el carácter de Cristo en ti. Te enseña a callar cuando quieres responder, a amar cuando te hirieron, a orar por quienes te traicionaron, a renunciar cuando nadie te aplaude, a esperar cuando todo en ti quiere correr, a obedecer aunque no entiendas. Eso es vida en el Espíritu. Eso es andar en otro nivel. Eso es madurez espiritual. Y eso no se alcanza con eventos, sino con entregas diarias. Así que si de verdad anhelas vivir bajo el poder del Espíritu Santo, debes declarar guerra a la carne. No la justifiques, no la ocultes, no la alimentes, no la ignores, confróntala. Llévala a la cruz, exponla a la luz, ríndela al fuego. Porque cuanto más muera tu carne, más vivirá el Espíritu en ti. Y cuando Él vive en ti, ya no eres tú quien actúa, habla o piensa. Es Cristo en ti por medio del Espíritu. Levántate hoy con determinación y di: no viviré más por lo que siento, sino por lo que el Espíritu dice. No seré guiado por mis impulsos, sino por tu voz, Señor. No quiero dar lugar a la carne, porque yo soy tuyo y he decidido crucificar mis deseos para que tú vivas en mí. Y cuando tomes esa decisión con firmeza y constancia, verás cómo el Espíritu empieza a gobernar tus pasos, tus palabras, tus decisiones, tu vida entera. Porque solo cuando la carne muere, el cielo desciende con poder. El Espíritu Santo te revela la voluntad del Padre en lo oculto. Esta es una de las funciones más gloriosas del Espíritu en la vida del creyente. Porque no fuimos llamados a caminar a ciegas, ni a avanzar por suposiciones, ni a depender del juicio humano. Hemos sido llamados a vivir guiados por el Espíritu de Dios. Y Él no solo guía, Él revela. Él alumbra lo que está escondido. Él muestra lo que el ojo natural no puede ver. Él abre puertas en lo invisible. Y lo hace no para que tengamos información, sino para que vivamos por revelación. Porque la revelación transforma, la revelación direcciona, la revelación posiciona al creyente en el centro exacto de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dejó claro en su carta a los Corintios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso significa que tú no puedes conocer los planes del Padre sin la asistencia del Espíritu. Puedes tener lógica, experiencia, consejo humano, pero si no tienes revelación, caminarás confundido, atrapado en decisiones carnales, moviéndote en círculos, desgastándote sin fruto. Pero cuando el Espíritu Santo te habla al corazón, aunque todo a tu alrededor esté nublado, tú caminas con certeza, porque no caminas por vista, sino por fe, y esa fe fue encendida por la voz del Espíritu. Él revela lo que está escondido en lo profundo, te muestra trampas del enemigo antes de que caigas en ellas, te alerta sobre relaciones que parecen buenas, pero que llevan a destrucción. Te da discernimiento para no abrir puertas a lo que parece de Dios, pero no lo es. Te muestra el tiempo exacto para moverte, callar, actuar o esperar. Porque el Espíritu no solo habla, también sincroniza tu vida con el cielo. Él te alinea con el ritmo de Dios. Y cuando eso ocurre, las decisiones dejan de ser un juego de azar y se convierten en pasos proféticos. Hay creyentes que viven frustrados porque no saben qué hacer, hacia dónde ir, con quién unir su vida, cuándo iniciar un proyecto o cómo vencer una crisis. Y todo eso sería resuelto si cultivaran una relación profunda con el Espíritu. Porque el Espíritu Santo no es un lujo para los super ungidos, es una necesidad para todos los hijos. Él anhela hablarte. Él anhela mostrarte lo que no entiendes. Él anhela que le preguntes y que le obedezcas. Pero muchos oran sin esperar respuesta, claman sin escuchar, buscan sin fe. Y por eso siguen en la oscuridad. No porque Dios está en silencio, sino porque no han aprendido a escuchar con el Espíritu. El Espíritu también revela la voluntad del Padre cuando todo parece confuso. Cuando tu mente no entiende, Él habla el corazón. Cuando tus planes se derrumban, Él te recuerda que hay un plan mayor. Cuando tu entorno grita miedo, Él susurra paz. Cuando todos opinan, Él te da dirección. Y esa dirección no siempre tiene sentido lógico, pero sí tiene respaldo divino. Porque cuando Dios guía, no siempre explica, pero siempre confirma. Y lo hace con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no olvides esto: el Espíritu nunca revelará algo que contradiga la palabra. Él no se mueve en emociones humanas ni en caprichos personales. Él revela la voluntad del Padre que está escrita en los cielos y sellada en las Escrituras. Por eso, si quieres saber lo que Dios quiere para ti, no corras primero a las redes sociales ni a los consejos humanos. Corre a tu cuarto secreto. Y allí en intimidad dile: Espíritu Santo, revela lo que no veo. Muéstrame lo que no entiendo. Enséñame a hacer la voluntad del Padre. Cuando haces esto con humildad y fe, prepárate. Porque el Espíritu no es indiferente, Él es maestro, Él es consolador, Él es guía, Él es luz. Y cuando habita en ti ya no necesitas adivinar. Caminas con seguridad. Porque su voz se convierte en dirección, en paz, en fuerza, en certeza absoluta. Y así cada paso deja de ser humano y se convierte en un acto de obediencia espiritual respaldado por la gloria del cielo. Solo bajo el poder del Espíritu puedes vencer en estos tiempos finales. Esta declaración no es solo un consejo piadoso ni una frase motivacional,
es una advertencia profética. Porque los tiempos que estamos viviendo no son comunes. Son tiempos de oscuridad creciente, de engaño sutil, de perversión disfrazada, de guerras espirituales invisibles. Y en medio de esa realidad, ningún cristiano podrá mantenerse firme con fuerza humana, con conocimiento intelectual, con experiencia religiosa o con voluntad carnal. La única manera de vencer, permanecer, avanzar y brillar es bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No dijo que serían testigos por tener fe, por conocer la palabra o por haber estado con Él. Dijo que serían testigos solo después de recibir poder, porque sin poder el testimonio se apaga, sin poder el creyente se esconde, sin poder la fe se debilita, sin poder el enemigo vence, pero con poder del Espíritu el débil se hace fuerte, el perseguido se hace valiente, el tentado se vuelve firme, el herido se vuelve sanador. En los tiempos finales se necesita discernimiento espiritual para no caer en los engaños del anticristo. Se necesita fuego del cielo para no ser arrastrado por la tibieza. Se necesita fe sobrenatural para no hundirse en la desesperanza. Se necesita autoridad espiritual para resistir la presión del mundo. Y nada de eso se obtiene en la carne. Todo eso solo se activa cuando el Espíritu Santo toma el control total de tu vida. Él es quien te sostiene cuando todos caen. Él es quien te fortalece cuando la aflicción arrecia. Él es quien te recuerda las promesas cuando el mundo te quiere hacer dudar. Él es quien te levanta cuando tu alma ya no puede más. Muchos creyentes están siendo vencidos por tentaciones, por ansiedad, por miedo, por ataduras internas, por pecados secretos, por dudas que no confiesan, por batallas que no han entregado. Y es porque están peleando en su propia fuerza, están caminando sin el aceite del Espíritu. Están intentando vivir la vida cristiana sin el poder que Jesús prometió. Por eso se cansan, se frustran, se estancan, se enfrían. Porque no fueron diseñados para luchar solos. Fuimos llamados a depender del Espíritu, a vivir sumergidos en Él, a caminar abrazados por su poder, a levantarnos cada día diciendo: Espíritu Santo, sin ti no puedo, sin ti no quiero, sin ti me pierdo, pero contigo todo lo puedo. El libro de Apocalipsis dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso significa que el Espíritu está hablando, Él está revelando, advirtiendo, guiando, exhortando, pero no todos escuchan. Porque solo escucha el que tiene oído espiritual, el que vive en comunión, el que no se conforma con religión vacía, el que sabe que en este tiempo la única garantía de victoria es vivir bajo la unción, el fuego, la guía y la cobertura del Espíritu Santo. Y en esta hora final, donde la batalla por las almas se intensifica, donde las estructuras tiemblan, donde las naciones se sacuden, tú no puedes darte el lujo de vivir desconectado. Debes ser lleno, debes ser sensible, debes ser obediente. Porque los que viven bajo el poder del Espíritu serán los que verán milagros en medio de la crisis, los que hablarán palabra profética en medio del caos, los que mantendrán su lámpara encendida cuando muchos se duerman, los que serán levantados como antorchas en medio de la oscuridad. Así que decide hoy no conformarte con una vida mediocre, tibia, débil o estancada. Decide vivir bajo el poder del Espíritu, no como una experiencia del pasado, sino como una realidad diaria. Búscalo en oración, ríndele tus áreas oscuras, escucha su voz, obedece su dirección, depende de su fuerza. Porque solo con Él podrás resistir las corrientes de este mundo, rechazar el pecado con autoridad, amar a los enemigos con el amor de Dios, caminar en santidad cuando todos se corrompen y cumplir tu propósito sin desviarte. En estos tiempos finales la carne no te sostendrá, la emoción no te sostendrá, el conocimiento no te sostendrá. Solo el poder del Espíritu Santo te mantendrá firme, fiel y lleno de gloria hasta que Cristo regrese por su iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, llena del fuego de su Espíritu. Oremos, Padre amado, Dios eterno y glorioso, en esta hora santa nos postramos delante de ti con un corazón rendido, con un espíritu quebrantado y una necesidad profunda de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Reconocemos que sin tu Espíritu nada somos, que nuestra fuerza es vana, que nuestras estrategias humanas fracasan, que nuestro corazón se extravía sin su dirección. Hoy clamamos desde lo más profundo de nuestro ser: Espíritu Santo, ven, llénanos, satúranos, transfórmanos, muévete con poder en lo más hondo de nuestra alma. Perdónanos por las veces que hemos querido hacer tu obra sin tu fuerza, que hemos intentado vencer la tentación con métodos humanos, que hemos tratado de agradarte desde la carne y no desde el Espíritu. Perdónanos por haber ignorado tu voz, por haber apagado tu fuego, por haber resistido tu llamado. Hoy renunciamos a todo orgullo, a todo pecado oculto, a toda frialdad espiritual y declaramos con fe que te necesitamos, Espíritu Santo. No podemos vivir un día más sin tu presencia. No queremos avanzar sin tu guía, no queremos hablar sin tu unción, no queremos decidir sin tu consejo. Desciende sobre nosotros como un fuego que purifica, como un viento que impulsa, como un río que da vida. Llena nuestro ser hasta rebosar. Llévate todo lo que te estorba.
Arranca las raíces de amargura. Rompe las cadenas del pasado. Sana nuestras heridas internas. Libéranos de toda atadura emocional, de toda carga carnal, de todo pensamiento contrario a tu voluntad. Y en su lugar derrama tu paz, tu poder, tu amor, tu sabiduría, tu discernimiento, tu fuerza sobrenatural. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Queremos ser vasijas limpias, dispuestas, consagradas para tu gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos que cada persona que escuche esta oración sea invadida por tu Espíritu ahora mismo. Que donde haya confusión venga revelación. Que donde haya miedo venga fe. Que donde haya sequedad brote tu río de vida. Que donde haya pecado fluya el arrepentimiento. Que donde haya debilidad sea activado el poder del cielo. Porque tú has dicho, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh Espíritu de Dios, bautiza nuestras emociones, santifica nuestra mente, despierta nuestros sentidos espirituales. Llévanos a un nivel más alto de intimidad contigo. Queremos conocerte, caminar contigo, ser guiados por ti todos los días. Quita de nosotros el deseo de controlar y enséñanos a obedecer. Rompe nuestros esquemas religiosos y haznos sensibles a tu mover. Que cada palabra que hablemos esté impregnada de tu voz. Que cada decisión que tomemos tenga tu sello. Que cada paso que demos esté dirigido por tu mano poderosa. Te lo pedimos con fe, con pasión, con entrega total, porque creemos que los que viven en el Espíritu verán tu gloria. Los que dependen de ti no serán avergonzados. Los que te escuchan no caminarán en tinieblas. Y los que se rinden a ti serán usados por ti con poder en esta generación. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amado hermano, querida hermana, si hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, no endurezcas tu alma, no apagues la voz que te llama. No sigas caminando por la vida dependiendo de tu fuerza, de tu lógica, de tus recursos limitados. Has sido llamado a más, has sido sellado para algo eterno, has sido escogido para caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Y no importa cuán lejos hayas estado, cuán caído te sientas o cuán confundido estés, si hoy decides rendirte por completo, el Espíritu de Dios te levantará con poder, te purificará con fuego, te llenará de dirección, de paz y de propósito. Este no es el final de un mensaje, es el inicio de una vida nueva. Una vida donde el Espíritu Santo no será un extraño, sino tu mejor amigo. Donde su voz no será una excepción, sino tu guía diaria. Donde su presencia no será una emoción dominical, sino un fuego constante que arde sin apagarse. Él anhela caminar contigo, hablarte en lo secreto, usarte con autoridad, capacitarte para vencer y prepararte como parte de la iglesia gloriosa que Cristo viene a buscar. Así que sal de este momento con una decisión firme. No volverás a vivir una vida sin fuego. No volverás a batallar sin armas espirituales. No volverás a dejar que el enemigo tome ventaja por ignorancia. Desde hoy caminarás en el Espíritu, orarás en el Espíritu, discernirás en el Espíritu y vencerás en el Espíritu. Que la gracia del Padre, el amor de Cristo y la comunión viva y ardiente del Espíritu Santo te acompañen todos los días de tu vida. Y que cada paso que des, cada palabra que digas y cada decisión que tomes esté sellada por la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Hasta la próxima palabra, hasta el próximo clamor, hasta el próximo encuentro con el cielo. Que el fuego del Espíritu arde en ti y nunca se apague. Amén. Ipepese ulaka abiza ngenkululeko kodwa konke kuyifathele intukuthelo yami umlilo webhubule shiso kubi yakashula ngihliza imkongo uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuthuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfutheka ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko isimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku i-Phoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokusha yakashula ngihliza imkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuthuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yomfutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba
Isimpaphe ezimolile bonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade kokukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha ihleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko beneyopholile yabalula mamaphiko wami ngelela ubusuku ngiyifinise khuphukayo nenokokhanya yokusha nginyonyendisayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba yakashula ngidliza imkobo uhleba kwabakwazi ukuthi unesokhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikheji ngelimambe besiteji senkululeko yakashula ngidliza imkobo uhleba kwabakwazi ukuthi unesokhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikheji ngelimambe besiteji senkululeko izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni bolakangamanga bepepezelulaka bayibeza ngenkululeko kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekubhula ishiso kubi yakashula ngidliza imkobo uhleba kwabakwazi ukuthi unesokhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikheji ngelimambe lesiteji